y te voy a dar el cue. Dale. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí empezando de nuevo con los episodios porque la semana pasada anunciamos que íbamos a cambiar la fecha a jueves. Dijimos el episodio / efeméride del martes pasado y entonces esta semana, hoy jueves, pues empezamos de nuevo, ¿verdad? Quizás nos extrañaron el martes, pero como habíamos anunciado, estamos empezando con los episodios los jueves. Correcto. Así que la semana pasada estuvo un poquito fuerte, pero estamos aquí, que es lo importante. Estamos aquí para seguir brindándole todo esto que estamos haciendo, las experiencias, y las entrevistas y las charlas con toda esa gente maravillosa que estamos viendo. Así que seguimos. Sí, no, es nuestro proyecto de vida, pero nosotros pues trabajamos cada uno en sus otras cositas, así que algunas veces el trabajo se pone intenso, pero Sí. estamos bien. Mm. Mire, y hoy tenemos a Fabiola Rivera Irizarry, eh, en el episodio de hoy. Ella es una bióloga marina. Su historia es muy interesante. Ella trabaja con la Sociedad Ambiente Marino y van a escuchar de todo eso en el episodio. Y tiene que ver mucho con los arrecifes y los corales en Culebra, que me recuerda la historia que tú hiciste en la introducción anterior, ¿verdad? Un artículo que había salido en el Nuevo Día que hablaba de este recurso de los arrecifes como una fuente de dinero para Puerto Rico en el sentido de turismo y todas las actividades que hay alrededor de los arrecifes en Puerto Rico, que si ellos las contabilizaron y dieron una cantidad, ¿verdad?, que era bastante grande en cuanto a eso. Pero que realmente no es un recurso para explotar. No es un recurso, ¿verdad? Los arrecifes no es algo para explotar hasta que tú los gastes y ya, porque te vas a quedar sin, ¿verdad?, sin el recurso y sin los ingresos relacionados a ese. Y un poco yo creo que el mensaje que nosotros queremos enviar y que Fabiola también nos los envía a través del episodio de hoy, es que nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad?, desde el punto de vista de conservar este recurso que tenemos y tener una serie de actividades que sean actividades, ¿verdad?, sustentables, que mientras yo lo vaya usando, yo lo vaya protegiendo y que lo preserve para futuras generaciones y que ese recurso siempre esté ahí, para que siempre haya una actividad económica relacionada a ese recurso. Así que tenemos que protegerlo y las actividades que hagamos, pues que conserven, ¿verdad?, el recurso. Y esto incluye no tan solo las actividades humanas de las personas que van allí y lo visitan, eso de tirar anclas y darle un cantazo al arrecife y romper el arrecife o tirar basura, ¿verdad? Pero también tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿verdad? Como el calentamiento global, que tiene unos efectos bien severos en los arrecifes cuando la temperatura del océano sube varios grados, ¿verdad? Y de eso hablamos en el episodio. Así que es un llamado que tengamos nosotros para estar pendientes, muy pendientes a lo que se habla en este episodio y que protejamos nuestros arrecifes. Definitivamente. Y una cosita que quería añadir también, Rey, fue que en ese documental que estamos haciendo referencia, que se llama Chasing Coral, que lo recomiendo para que lo vean porque es buenísimo. Es tan triste cuando en cuestión de días tú veías que los corales se ponían blancos, el famoso bleaching, y al principio no se sabía lo que era, y estuvieron varios meses verificando qué era, y simplemente con un aumento de 2 grados en la temperatura del agua hacía que los corales se perdieran todo su color. Y tú ver esas imágenes de todos esos corales blancos y que eventualmente las algas se le pegaban porque ya el coral estaba muerto, es una cosa que te para los pelos. Y por eso es que yo recomiendo que vean el documental, porque ustedes ven cómo es que el heat wave, que es la onda esta de calor que está bajo el agua, cada vez que ellos veían que la onda iba pasando por el mundo, ahí era que ellos podían ver que entonces los corales y los arrecifes se volvían blancos.
Así es que es impresionante, de verdad que es impresionante ver cómo nosotros mismos estamos haciendo que el planeta se joda, ¿sabes? No hay otra razón, ¿sabes? Y a veces con hacer cosas sencillas, añadimos mucho valor y evitamos este tipo de cosas. Así que no seamos puercos cuando vayamos a la playa, mano, porque de verdad que tú a veces vas y ves el montón de basura y no conservamos lo de nosotros y es triste. Es triste saber, como tú dices, Rey, los corales cuando se mueren, y no hay break, ¿ok? No hay break. Cuando ellos mueren, el arrecife completo se va, la vida marina, todo lo que hay que sustenta o que se sustenta con esos corales y esos arrecifes se van a ajuste. Así que de aquí a 15 o 20 años posiblemente no hayan arrecifes ni corales y seguimos como vamos. Así que ese es el llamado. Ese es el llamado a que seamos conscientes de lo que nos rodea y de que vivimos en este planeta junto con un montón de seres vivos, no solamente somos nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Qué más hicimos esta semana, Vanessa? Hoy visitamos a Miguel Corti, que es un joven empresario chulísimo. A mí me encantó hablar con él, así que eso lo vamos a tener prontamente. Va a abrir un concepto de negocio bien, bien cool. En una barbería con barra y billar y juegos. Y los juegos estos de electrónicos, PlayStation, este tipo de cosas, y tiene un concepto bien, bien chulo. Y estuvimos conversando con él la semana pasada y la pasamos espectacular. Así que Miguel, un saludo y ya mismo se van a enterar de todas las cositas cool y buenas que está haciendo Miguel. De verdad que sí. Y ese negocio que él le llama Orange Cuts, Sí. y que está dirigido un poco a los millennials, pero ya yo le dije que a un viejo, Claro, yo a también. recortarse ya. Claro que sí, yo tengo, voy a dar 2 o 3 cervezas, aunque no recorte las nenas, pero no importa, me empaparo allí, me doy 2 cervezas y me voy para casa. Así que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a Sí, hacer. eso viene ya mismo por ahí. Mira, entonces también queríamos hablar de un grupo de WhatsApp que estamos creando, en grupo se llama Desmem, y queríamos invitarlos a todos ustedes a que se unan a ese grupo, ¿verdad? Todo lo que tienen que hacer para unirse al grupo es enviarnos un mensaje, ya sea en Twitter, un direct message en Twitter o un mensaje en Facebook, solicitándonos que los incluyamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Le vamos a pedir su información para poderlos incluir y los incluimos allí en ese grupito, que lo que queremos hacer allí es compartir con ustedes, ¿verdad?, los enlaces de los episodios mientras vayan saliendo, pero también cuando tenemos los episodios tenemos muchos enlaces que usamos de referencia. Los vamos a estar, ¿verdad?, como lo que hablamos ahora mismo del documental de Chasing Coral, ese tipo de enlaces lo vamos a estar compartiendo con ustedes por allí. También va a ser una plataforma para conversar con ustedes y profundizar en los temas que algunas veces, a pesar de que los episodios son de 1 hora, hora y media, no se da para hablar de todos, o hay otros ángulos que no se tocan en los episodios. Y también para recibir sus sugerencias, sus pedidos, o simplemente para vacilar un rato y conversar con todos ustedes y saber de dónde son, qué es lo que hacen, a qué se dedican, ¿verdad? Y escribir todas esas cositas por allí. Así es, para pasarla bien. Para pasarla bien. Y aparte de eso, también siempre tenemos un llamado a la acción. ¿Y sabes qué, Rey? Te voy a hacer un reto. Ahora mismo te voy a hacer un reto. ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? Bueno, todavía no he escuchado de reto. Sí, Dale, dime reto y después te digo. Mira, habíamos hablado de aportar y de ser solidarios con las causas en Puerto Rico y que no simplemente sea esto hablar y hablar y hablar y que esto caiga en oídos sordos, porque siempre tenemos que hacer algo. Así que yo te reto, te tengo un reto. Yo soy miembro de un foster para animalitos en mi pueblo y yo quiero que tú seas parte de mi foster y que apoyes económicamente y que seas un padrino del foster. Así que te hago el reto a ti, Rey, y a todos los que me están escuchando. 1 pesito, 5 pesitos, 10 pesitos, un saquito de comida de animales, lo que sea.
es importante porque este foster aquí, del cual yo soy miembro, los recoge los animalitos y los trata de enviar para Estados Unidos. Y se han enviado un montón de animalitos. Así que te hago el reto, Rey, para que me apoyes y estés conmigo en este esfuerzo. Y los demás personas que me están escuchando también, les hago el reto de que me ayuden, de que aporten. Y yo le puedo también enviar, le vamos a enviar la información en Twitter de esta organización, que es un foster para los animalitos. Así es que, atrévete, Rey, ¿te tiras o no te tiras? Bueno, después de haber escuchado el reto y que confirmar que no era tirarme de un puente o de un barranco, ¿verdad? Que No, eso viene después. Sí, acepto el reto. Que ya tengo a Rey montada en el barco. Entonces, Rey, van a ver un montón más. Qué bueno. Pues, ¿qué tú crees, Vanessa, si dejamos a nuestros escuchas con el episodio de hoy? Claro que sí, que lo disfrutan y lo van a pasar espectacular. Fabiola Riverí Lizarri, ¿no? Ese es mi nombre. Saludos, Fabiola. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias por la invitación. Pues, Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres bióloga marina. Sí. Eso es lo que tú estudiaste. Sí. Biología marina costanera. Eso lo estudiaste en la UPR en Humacao. En Humacao, es correcto. Y dices por ahí que eres búa. Búhos son búas. Yo soy búa de corazón. Búa marina. Muy bien, muy bien. Mira, tú cuando eras chiquita, ¿qué le pedías a los reyes o en Navidad? Bueno, como todos los niños, yo le pedía una bicicleta, le pedía bolas de voleibol, muñecas y películas, esas cositas así. Sí, nada, no pedía caretas de bucear. No, eso fue más de grande. ¿Y cómo fue lo eso? Lo que sí pedía en las películas era la película de La Sirenita. ¿Ah, sí? Yo creo que eso tenga que ver con tu selección. Yo creo que sí. ¿Por qué estudiaste biología marina? ¿Por qué biología marina? ¿Tuviste algunas otras opciones? ¿Empezaste alguna otra cosa? Pues, por alguna razón, los padres de uno siempre quieren que estudien medicina. Así que yo crecí pensando que quería ser veterinaria. Okay. Entonces, cuando yo llego a la superior, yo estudié en la escuela University Gardens, especializada en ciencia. Y cuando yo llego a esa escuela, nosotros tenemos que tomar 2 cursos de ciencias y 2 de matemáticas. O sea, no es como una escuela regular. Y hubo un año, cuando yo estaba en grado 11, tomé un curso de ecología marina. Okay. Y yo no sé cómo llegué a ese curso. Yo solo vi ecología marina, chévere, suena interesante, vamos allá, sí, porque siempre he tenido afinidad con el agua, pero no sé cómo caí en ese curso. Entonces la maestra del curso, María Rivera se llama, eso nos enseñó una de cosas que yo me enamoré del fondo del mar sin verlo, con esa profesora. Hoy día mantengo comunicación con ella y ella ve todo lo que hago. Y yo siempre digo que gracias a ese curso fue que yo tomé la decisión de estudiar biología marina. Que fue casualidad que entraras ahí, pero una vez estuviste ahí te diste cuenta que eso te gustaba. Sí. Te gustaba. Sí, porque el agua siempre me gustaba, la playa me encantaba, pero cuando en ese curso nos sumergimos sin sumergernos. Sí. Pues yo me enamoré. Y ella fue la que me dijo a mí, ella se dio cuenta que yo tenía como que un interés un poco más allá que los demás. Y ella es la que me dice, mira, en la Universidad de Puerto Rico me cogí un bachillerato de biología marina. Y es que yo me quedé como que, wow, ¿en serio? De verdad. Yo no lo sabía. Y ahí es que yo empiezo a explorar todas esas posibilidades de estudiar biología marina gracias a ese curso, gracias a esa maestra. Pues fíjate, esa es una de las preguntas que te tenía, cómo habías fomentado la escuela donde estuviste, University Garden, ¿verdad? Y ya veo que fue una influencia bien grande en lo que finalmente estuviste haciendo. Y eso mismo yo creo que fue la maestría, ¿verdad? Ecología marina. Sí. De eso fue la maestría. También una parte de
de biología marina, pero especializado en la ecología marina. Sí, ¿correcto? mi maestría el grado es en biología, pero pues la tesis, mi especialidad es en ecología marina, así que he seguido todo el tiempo con lo marino. ¿De qué fue la tesis? Pues en mi tesis yo estudio dinámicas fisiológicas e inmunológicas en corales. Okay. Yo veo cómo el estrés los afecta a nivel fisiológico e inmunológico, específicamente la turbidez. Ok, interesante. Uh-huh. ¿Y por qué los corales, por qué los arrecifes, cuando, ¿verdad? Porque ya me explicaste cómo llegaste a la biología marina, pero cómo llegaste a los corales y a los arrecifes. Sí, porque en el bachillerato, como el bachillerato es en biología marina costanera, no nos fuimos más allá de lo que es el arrecife. Okay. O sea, el enfoque en el bachillerato es arrecifes, mangles, praderas de hierbas marinas. Cuando yo entro a la maestría, pues yo entro con la idea de estudiar tortugas marinas, pues porque me encantaban las tortugas. Pero entonces cuando yo hablo con el que es mi advisor hoy en día, Alberto Sabat, él me explica lo difícil que es. Yo tenía un hijo de menos de 1 año. Okay. Él me explica lo difícil que es trabajar con tortugas, ¿sabes? Hay que trabajar básicamente de madrugada para poder trabajar con esos organismos. Entonces él me da la opción de trabajar con corales. Y como yo ya vengo con el background de arrecifes, mangles y todo, pues me interesa igual. Pero de esa es la forma que yo me meto como tal en el mundo de los corales. Sí, fue una selección de, obviamente un arrecife no se mueve. Exacto. Así que lo es que mucho más se fácil. supone que no se mueva. Es mucho más fácil. Sí, pero mira, el que no sabe de estas cosas quizás tiene una confusión. ¿Cuál es la diferencia entre un coral y un arrecife? Ok, el coral es un organismo. Muchas personas piensan que es una piedra. No es una piedra, es un ser vivo. Entonces, el arrecife de coral es la estructura que surge en el fondo del mar, que es como una roca. Uh-huh. Y esa roca la va formando distintos organismos que secretan carbonato de calcio. Y esos organismos son los corales. Así que distintos corales juntos, cuando van secretando su esqueleto, van formando una estructura grande. Y esa estructura es lo que se llama el arrecife de coral. Ok. El arrecife de coral y versus el coral, ¿verdad? Que es el organismo que poco a poco lo va construyendo, ¿verdad? Según va creciendo. Exacto. Va sacando ese esqueleto externo, ¿verdad? Esa estructura, pues ahí es que muy interesante. O sea que el coral es un animal, ¿no? Es un animal. Sí, es un ser viviente. Ok. ¿Y qué comen los corales? Pues mira, los corales son organismos bien interesantes. Para poder contestarte esa pregunta tengo que explicarte primero de qué se compone un coral. Cuando tú ves la estructura del coral, imagínate un coral cerebro, que ese es el que más conoce todo el mundo. Todo el mundo lo ve, sí. ¿Verdad? Tú tienes esa estructura y esa estructura es una colonia. Una estructura de esa es una colonia. Es una colonia porque esa colonia se compone de pólipos. El pólipo es el animalito chiquititito que vive en esa colonia. Entonces, cuando esa colonia empieza, ella empieza de un solo pólipo. Y ese pólipo se divide en 2. Y esos 2 se dividen en 4. Y van creciendo y creciendo y creciendo formando la colonia. Okay. O sea que una colonia de coral está compuesta de un montón de organismos pequeñitos que son genéticamente idénticos, son como clones, que forman esa colonia gigantesca. Ese pólipo chiquititito que parece como una florecita, ese es el animalito que se alimenta. Okay. Entonces, hay 2 formas de alimentarse. El pólipo se puede alimentar, el pólipo tiene una boca, es como una anémona. El pólipo es como una anémona, pero diminuta, microscópica. Uh-huh. Y ese pólipo se puede alimentar de particulado que hay en el agua. Él tiene tentáculos y con los tentáculos se lleva las partículas a la boca y se las come. Que sería el famoso plancton. Ellos comen plancton, Okay. sí. Entonces, la otra forma en que los corales se alimentan, que es la forma principal, los corales tienen una relación simbiótica con un alga que se llama Symbiodinium. Esa alga vive dentro del tejido del coral
Entonces es una relación simbiótica porque el alga, a través de los productos fotosintéticos, ¿verdad? Las algas llevan a cabo fotosíntesis, que es que con la luz la convierten en alimento para ellas mismas, en energía, ¿verdad? Y ese proceso de fotosíntesis produce una serie de azúcares, lípidos, compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos, esa alga se los pasa al coral. Y el coral, a cambio, le da refugio al alga. Le da el arrecife, ¿verdad? La estructura. El coral o el pólipo le da refugio a esa alga dentro de su tejido. Dentro de su El alga vive dentro del tejido del coral. De hecho, el alga es lo que le da el color al coral. Ok. Así que el 90% de la energía de los corales lo obtienen gracias a esa alga que vive dentro de ellos. Así que ellos se pueden alimentar de particulado, pero la forma principal de alimentarse es a través del alga. Chévere. Pues eso está muy interesante. Y eso yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, ¿cuántos tipos de corales hay? Pues hay distintos tipos de corales. Hay también distintos tipos que son, ¿verdad?, específicos para nuestra área. Aquí en Puerto Rico no tenemos los mismos corales que en Hawái. Okay. ¿Sabes? En Puerto Rico lo más que predomina son corales acropóridos. Corales acropóridos, que entre ellos está Acropora cervicornis y Acropora palmata, que de eso vamos a hablar cuando hablemos de la organización. Sí. Los otros son los orbicelas, que son los corales estrellas, les llaman corales estrellas porque las coralitas, que es donde el esqueleto del pólipo, parecen estrellas. Okay. Los otros que predominan son los diploria, que esos son los cerebros. Y esos 3 tipos de corales son los más que se ven aquí en Puerto Rico. O sea que cada uno de esos es una especie diferente de coral. No, dentro de cada grupo de esos hay varias especies. O sea, esos son grupos. O sea, esos son como que los grupos grandes. Los grupos grandes, y dentro de esos grupos hay un montón de especies. Hay muchas especies, es correcto. O sea que es bien complicado eso. Yo escuché a un lado que a los arrecifes le llamaban los bosques bajo el agua. Sí. Es algo muy similar. Sí, porque el arrecife es un ecosistema tan diverso y tan productivo que es básicamente, lo comparan básicamente a sí mismo con un bosque. Es como un bosque submarino. Ok. Miren, entonces de los corales, ¿cuáles serían los parientes más cercanos, así que la gente conoce de los corales? ¿Con qué otro organismo que son cercanos, primos, como dicen? Pues mira, los corales son animales súper extremadamente primitivos. Los corales son del filum Cnidaria y ese es uno de los filum más primitivos. En ese filum está lo que son los corales, las anémonas. Las anémonas son primas de los corales. O sea, que la gente cuando ve una anémona, eso es un primo es cercano. como si fuese un primo de los corales. Por eso es que los pólipos son parecidos a las anémonas. Sí, la diferencia es que aquel no tiene un esqueleto, ¿verdad? Y este tiene un esqueleto externo. El esqueleto no es externo como tal, es interno. Es interno. El esqueleto es interno, pero los corales secretan carbonato de calcio, mientras que las anémonas no. Okay. Pero son relacionados. Y también son relacionados a las medusas. Okay. Las aguas vivas también son primos de los corales. Chévere. Me dijiste ahorita que tú estudiaste ecología de arrecife. ¿Qué es eso de ecología de arrecife? Pues mira, cuando uno estudia ecología, uno tiende a estudiar dinámicas poblacionales y dinámicas entre una misma comunidad. Uno lo que estudia es las interacciones que hay entre los distintos organismos en una comunidad o una población. En lo que yo me enfoco mayormente es en eso. Yo estudio si estudio un coral en específico, puedo estudiar la población, distintos aspectos de la población, aspectos demográficos, crecimiento poblacional, sobrevivencia, crecimiento de las colonias como tal. O también puedo comparar, o no comparar, sino ver cuál es la relación entre los corales con esponjas, los corales con erizos. Yo puedo estudiar varias cosas dentro de una misma población para ver cómo es que funcionan esas interacciones y buscar la forma de, con un punto de vista de manejo y conservación, pues ver cómo es que funciona dentro del arrecife.
todos los distintos organismos. Sí, cómo se relacionan. Y de esa forma podemos crear estrategias de manejo y conservación, ¿verdad? Para poder seguir conservando, dicho sea de paso, pues, valga la redundancia, los arrecifes, que están pues, bastante deterioraditos hoy en día. Mire, y entonces además de los corales, ¿verdad? Que ya nos estás diciendo en los arrecifes hay varios grupos de corales y tienen diferentes formas que la gente reconoce. Pero además de arrecifes, ¿qué otro tipo de organismos, ¿verdad? Y lo obvio, además de peces y los corales, ¿qué otro tipo de organismos uno encuentra en los arrecifes? Ay, en los arrecifes te encuentras de todo. Además de los corales tienes, como mencionamos, las anémonas, tienes esponjas, tienes erizos, tienes un sinnúmero de invertebrados. Tienes langostas, langostinos, tienes estrellas de mar, hay distintos tipos de gusanos en el arrecife también. Además de lo que son animales como tal, hay un sinnúmero de especies de algas marinas. ¿Qué más? Además de la gran variedad de peces. Básicamente eso es lo que te encuentras en el arrecife y cosas microorganismos, hongos. En el arrecife tú puedes encontrar de todo. Mira, entonces ustedes trabajaron un estudio que tenía que ver con las esponjas, ¿verdad? Sí. Y las esponjas y la relación con los corales. ¿Qué son esponjas? Pues mira, a nosotros los ecólogos nos gusta mucho ver los distintos organismos como cuál es su función ecológica en el ecosistema. Las esponjas son organismos que están compuestos, el esqueleto está compuesto como de lo que llamamos espículas. Esas son como unas agujitas bien chiquititas. Uh-huh. Eso es lo que compone la esponja, ese es el esqueleto. Y la esponja, la función ecológica de la esponja es filtrar el agua. O sea que la esponja es importante en el arrecife precisamente porque se encarga de limpiar el agua. Y muchas veces la gente, una esponja, qué chévere, mira, no, eso es importante que esté ahí, todo tiene una razón de ser. Las esponjas cogen el agua por los laditos, el agua entra y la botan por arriba. Okay. Y cuando entra el agua la filtran por dentro con todo su tejido y la botan por arriba. Y de eso filtrar es que ellos comen, ¿verdad? Sí, ¿Qué es lo que filtrando comen? el agua, particulado, sí, particulado en el agua, plancton, todo eso. Que lo que es orgánico se lo comen y lo que es arena lo botan. Exacto. Y van limpiando el agua como tal. Uh-huh. Y cuéntame de ese estudio, que fue lo que estuvieron haciendo, un estudio que terminaron haciendo una publicación, ¿correcto? Sí, es correcto, esa es mi primera publicación, que aunque no soy primera autora, pero soy segunda y eso con mucho orgullo. Eso fue un proyectito que hicimos en Bahía Tamarindo, en Culebra. Okay. Pues nosotros estábamos trabajando en otras cosas y nos dimos cuenta, oye, espérate, aquí como que estas esponjas son las mismas, pero como que acá se diferencian de este otro lado, lo que llamamos Tamarindo Norte y Tamarindo Sur, que fueron nuestros sites de estudio. Okay. Nos dimos cuenta que en un lado eran más grandes que otras y dijimos, pues vamos a hacer un estudio demográfico a ver si de verdad estas poblaciones difieren en tamaño, en crecimiento poblacional, en todo. Entonces resultó ser que sí, que una de las poblaciones, la del norte, las esponjas eran más grandes que en la otra. Entonces ahora dijimos, ok, ¿por qué? ¿Por qué es que son más grandes si esas poblaciones no están tan separadas? Están básicamente en una misma área. 300 metros, algo así, es lo que decía. Sí, y eso no es mucho. Eso sí, cerca. Podemos llegar snorkeando de un lado a otro. Entonces nos dimos cuenta que habían abanicos de mar. En el lado donde eran más grandes habían abanicos de mar, mientras que en el otro no. Y dijimos, pues, vamos a ver si esto tiene que ver. Y pues empezamos a medir los abanicos que estaban cerca de las esponjas versus, o sea, las esponjas que tenían abanicos cerca versus las esponjas que no tenían abanicos cerca dentro de esa misma población. Y comparamos a ver si eran más grandes que las que no tenían los abanicos cerca. Y resultó ser que sí, que las esponjas que tienen los abanicos de mar bastante cerquita eran más grandes que las que no tenían un abanico cerca. Entonces nosotros dijimos, pues entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? La corriente. Se siente el mismo tipo de corriente se siente en los dos lugares. Pero entonces dijimos, pues quizás los abanicos están amortiguando
la corriente. Y como esos abanicos están amortiguando esa corriente, pues quizás la esponja no tiene que invertir recursos en anclaje y lo puede invertir en crecimiento. Eso es otra cosa que vemos mucho los ecólogos, la distribución de energía, cómo un organismo distribuye su energía. Y pues nos pareció súper interesante eso que encontramos y decidimos tirarlo para publicar y lo aceptaron. Y ahí está la primera publicación en la que yo salgo como autora. Me imagino que para ti es bien difícil ir a trabajar todos los días a Culebra, en el mar de un arrecife. Sí, debe ser fascinante, ¿verdad? Porque, digo, desde el punto de vista de alguien como yo, que trabajo en una oficina normalmente, y fíjate, yo soy de los que tengo más suerte, porque como yo trabajo en construcción, estoy a veces que estoy en la oficina y a veces estoy fuera de la oficina. Ajá. Pero debe ser tan diferente lo que tú haces, esa parte investigativa. ¿Cómo tú dirías que se divide el tiempo tuyo de trabajo entre estar en campo y estar en un escritorio? No sé si estás en un escritorio alguna vez. Sí, claro. Porque el trabajo de campo, pues, hay que procesarlo. Okay. Y yo no solo trabajo en escritorio, trabajo también en laboratorio. Okay. Porque yo soy una de estas biólogas marinas locas que le gusta estudiar lo que hay allá en el fondo, pero verlo también en el laboratorio. Okay. Así que es bien sacrificado. Uno se lo goza, porque es un trabajo bien dinámico, y cuando es algo que te apasiona, no es trabajo. Pero sí, hay días que son en el campo, en el agua, hay días que son en el laboratorio, hay días que son en el escritorio. Todo depende de lo que haya que hacer. Usualmente estamos en el campo corrido hasta que tenemos todo lo que queremos, después vamos al laboratorio, procesamos, no tengamos todos los datos, nos sentamos y vamos a analizar. ¿Qué cosas has encontrado en los arrecifes? Pues mira, ahí te puedo hablar un poquito de lo que yo hago en mi tesis, que básicamente yo comparo la fisiología, que es pues el organismo a nivel interno. Uh-huh. Pues yo comparo la fisiología y la inmunología de corales en dos arrecifes completamente distintos. Un arrecife que está súper impactado, súper turbio, súper asqueroso, versus uno que está relativamente de aguas claras. ¿Ves? Y ese tipo de cosas son las cosas bien curiosas que tú te preguntas, pero ¿cómo un coral puede persistir en una misma especie, puede persistir en estos dos lugares tan distintos? Sí. Entonces, eso es lo que yo me llevo al laboratorio y yo voy a ver, ¿cuáles son las estrategias que están usando estos animales para poder persistir? Y cuando tú vienes y, por ejemplo, lo que yo hago, y cuantifico las algas que te dije, tú las puedes cuantificar. Cuando vengo y cuantifico la cantidad de algas, la cantidad de tejido, la cantidad de clorofila que tienen esas algas, tú ves, en una misma especie puedes ver unas diferencias en esos dos lugares tan distintos. O sea que los corales son tan fascinantes que son plásticos. Tienen una plasticidad tremenda y son capaces de adaptarse a ambientes completamente distintos unos de los otros. Y para mí eso es súper fascinante. Y dadas las circunstancias de cambio climático y contaminación y degradación del agua y todo eso, para mí es bien fascinante que hayan corales que se puedan adaptar a esas condiciones. Hay corales que no. Hay corales que son un poquito más débiles y no aguantan. Pero hay corales que sí son capaces de aguantar. Y esos son los corales que estamos pensando que van a ser los que van a sobrevivir. Me habías dicho que ahora mismo los corales como están no es lo mismo que había hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que quizás se han degradado un poquito. ¿Cuáles son esos riesgos, esas condiciones que ponen en peligro a los corales? ¿Qué está ocurriendo en los alrededores que no es favorable para los corales, los arrecifes? Pues mira, yo siempre digo que la peor amenaza somos nosotros, lamentablemente. Los humanos. Sí, porque el cambio climático es por culpa de las decisiones que hemos tomado nosotros como especie. Pero sí, los arrecifes de coral no son lo que eran antes, no son lo que eran antes de yo nacer. Yo nunca vi un arrecife
súper extremadamente saludable, según lo que me cuentan mis mentores, ¿verdad? Que ellos sí lo vieron. Y desde el huracán han cambiado también. Así. Bastante. Las principales amenazas. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no. De las principales amenazas está la construcción costera mal planificada. Tú que eres ingeniero. La sedimentación que se produce como resultado de estas construcciones mal planificadas es letal para los corales. ¿Por qué? Por lo que te expliqué que el 90% de su energía lo tienen de las algas. Sí. Las algas tienen que hacer fotosíntesis y para hacer fotosíntesis necesitan luz. Y si no hay luz, porque está turbia el agua por el sedimento, pues entonces ahí tenemos un problema. Okay. El alga no puede fotosintetizar y no le puede dar al coral su compuesto orgánico, su alimento. Otras cosas que son bien amenazantes, el alza de la temperatura. El cambio climático, el calentamiento global, el mar se está calentando. Aquí en las aguas de Puerto Rico, que son calientes de por sí, se calientan más y eso es como si el coral estuviese con fiebre por un montón de tiempo. Eso hace los corales susceptibles a enfermedades y de un tiempo para acá se ha observado que la cantidad de enfermedades que están afectando a los corales está en aumento y es precisamente por estas condiciones de que se está calentando el agua. Cosas tan simples como botes que anclan encima de los corales, tiran el ancla ahí y desbaratan los corales. Hay cosas que podemos controlar como esa. Y hay cosas, pues, como el cambio climático, que lo más que podemos hacer es tratar de desacelerarlo. Tratar de que no sea tan rápido como está ocurriendo. Que no siga empeorando. Ahora mismo. Las escorrentías por aguas negras. Ese problema, hay varios puntos en Puerto Rico que tenemos ese problema, tan cerca como en Condado. Esa área de Condado, de Ocean Park, disculpa. Esa área de Ocean Park, tacho, a veces tiran ahí aguas negras a todo lo que da. Y lo mismo, la turbidez en el agua, la cantidad de nutrientes que está entrando ahí, eso hace que las algas haya un bloom de algas, lo que llamamos un bloom, que es que las algas como que explotan y empiezan a crecer y crecer y crecer de tanto nutriente que hay. Y si las algas colonizan el sustrato, pues eso le están quitando espacio a los corales. Y si las algas se pegan mucho a los corales, pueden también matar a los corales. ¿Ves? Todo es como un efecto dominó. Todas estas cosas que son las amenazas principales son un efecto dominó. Ese tipo de cosas es lo más que afecta. Yo estaba viendo un documental que ahora que mencioné todo eso, me acuerdo de él, que era Chasing Coral. No sé si lo has tenido la oportunidad de ver. Me pareció bien curioso porque hablaba específicamente del calentamiento global y el calentamiento de los océanos. Y entonces ellos hablaban en ese documental de una cosa que se llama bleaching. Blanqueamiento. ¿No? Sí, blanqueamiento de los arrecifes, sería, de los corales. De los corales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del bleaching o del blanqueamiento? Pues yo no sé si recuerdas que ahorita te dije que las algas son las que le dan el color. Correcto. Al coral. Cuando los corales se blanquean, lo que significa es que pierden su color. ¿Por qué pierden su color? Porque pierden el alga. ¿Cómo ocurre eso? Cuando la temperatura en el agua aumenta, eso es perjudicial para la fotosíntesis del alga. Se afecta la fotosíntesis del alga y el alga entra en estrés. Cuando el alga entra en estrés, eso estresa al coral. Entonces, ¿qué es lo que hace el coral? La bota. No, esto me está dando estrés a mí, yo la voy a botar. Pero ¿qué pasa? Al yo botar mi principal fuente de alimento, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar sin ella. Y por eso es que se ponen blanquitos, porque ellos botan el alga como para deshacerse de ese estrés. Pero el hecho de que se blanquee no significa que están muertos. Que eso es otra cosa que hay mucha confusión entre el ciudadano regular. El hecho de que se blanquee un coral no significa que está muerto, simplemente que perdió esa relación simbiótica. Sin embargo, él tiene la capacidad de volver a obtenerla, porque esas algas de Symbiodinium están en el agua, están regadas por ahí, esparcidas. Sí. Ellos tienen la capacidad de obtener nuevas algas, pero si no lo hacen en un tiempo razonable, pues ahí es que empieza a deteriorarse y pueden morir. Sí. Y que también el coral, además de eso, ¿verdad? Que es una de las cosas que explican en el documental,
también creo que leí en una noticia reciente de que el coral mismo también puede morir si las temperaturas del agua son demasiadas altas. Creo que en el 2016 hubo un episodio de aguas calientes y que notaron que el coral se estaba muriendo, no porque estaba pasando hambre, ¿verdad? Se muere de no tener los nutrientes, sino que se moría rápido. Sí, porque imagínate, eso es como, como hervirlo. Como nosotros meternos ahí en una agua hirviendo, no lo vamos a aguantar. Mire, eso lo escuché que era en Australia, pero en Puerto Rico han habido instancias de blanqueamiento. Sí, el último evento de blanqueamiento masivo en Puerto Rico fue en el 2005, que a pesar de que hubo un evento en Australia hace poco, ese evento no llegó a afectar como tal el Caribe, eso se mantuvo por allá, pero en Puerto Rico sí hubo un evento en el 2005 que para ese tiempo yo tenía 15 años, yo todavía no estaba metida en este mundo, para ese tiempo yo estaba cogiendo la clase de ecología marina. Okay. Pero, ¿verdad? Ya metiéndome en este mundo y viendo los reportes pasados y documentales y qué sé yo, pues la gran mayoría de los corales de Puerto Rico, o gran parte de los corales de Puerto Rico, sufrieron ese evento. Y a mí me cuentan que eso tú te metías y eso era, tú veías blanco por todos lados, no había color, era blanco. Pero sí, en Puerto Rico ese fue el último evento masivo como tal que hubo. Ha habido alzas en temperatura que ha causado blanqueamiento parcial en algunas especies, específicamente las más vulnerables, pero no ha sido un evento como en el de 2005. Todavía. De ese no me enteré. No, sí. No, parece que no salió demasiado en las noticias o no me fijé, pero está de lo más interesante. Me imagino que en el sentido de temperatura de agua, los huracanes son amigos, ¿verdad? Porque el efecto final de un huracán es que le baja la temperatura, pero me imagino que también es enemigo por las mareadas que trae el huracán. Me dijiste que los corales, los arrecifes habían cambiado mucho después de María. ¿Qué has observado? ¿Cómo cambiaron? Yo no he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ver todos los arrecifes de Puerto Rico, pero yo me dejo llevar de las experiencias de mis colegas. El impacto no fue en todo Puerto Rico. Los mayores impactos que hubo a los arrecifes fue en la isla de Culebra, para Irma, en el lado este de la isla y en el lado noroeste de la isla. Esas fueron las áreas donde el mayor impacto se observó. En el norte, en gran parte de la costa norte se puede ver pues que hubo daño, pero los daños mayores, que eso parece que pasaron por ahí una aplanadora, fueron en esas tres áreas que te dije: Culebra, el este, específicamente el sureste y el noroeste. Es triste lo que se observa en esos arrecifes arrecifes que yo misma he trabajado, que los visité después y observo eso ahí, lo que era ya no es. Sí. Y estamos hablando de estructuralmente, que la estructura esa del arrecife se rompió. Sí, porque lo que pasa es que las marejadas fueron de tal nivel, el oleaje extremo, o sea, en Culebra se registraron olas de 40 pies, bien cerquita de la orilla, y la marejada de fondo fue devastadora. Sé que me estoy adelantando a la organización, pero en Culebra nosotros teníamos trabajo de restauración de hace 15 años. O sea, yo llegué hace como 4 o 5 años, pero mis colegas llevaban ya 15 años trabajando ahí. Teníamos un montón de fincas de corales, teníamos una cosa bien bonita en Culebra. Y el huracán, la marejada de fondo, cogió y destruyó todo. Esfuerzo de 15 años de trabajo, lo destruyó. Eso es de la Sociedad Ambiente Marino. Sí. ¿Qué es la Sociedad Ambiente Marino? Para darle por esa línea. Sí. Pues mira, la SAM, como nosotros lo decimos, la SAM es una organización sin fines de lucro que se dedica al manejo y conservación de arrecifes de corales. Nosotros hacemos trabajos de restauración, específicamente en la isla de Culebra. Trabajamos mucho con una especie vulnerable que se llama Acropora cervicornis, o coral de cuerno de ciervo. Es el nombre común. Y pues nosotros básicamente tenemos fincas de corales, nosotros cultivamos
corales los ponemos a crecer en distintos tipos de estructuras. Cuando están lo suficientemente grandes, o los plantamos en el arrecife, o de esos mismos creamos más colonias de corales. Este coral con el que nosotros trabajamos es un coral ramificado. Imagínate un coral como en palito, que tiene muchas ramitas. Sí. Y cada ramita es una posible colonia. Cada ramita. Cada ramita. Así que si yo tengo un coral bien grande ramificado, una colonia, y yo le pico, 5 ramas, ahí yo puedo empezar a crecer 5 colonias distintas. Y de esa forma los multiplicamos y pues llega un punto que los plantamos en el arrecife. Como te estaba diciendo, pues teníamos trabajo ya de 15 años, una cosa espectacular. Teníamos muchas áreas restauradas en Punta Soldado, en Culebra, y en Bahía Tamarindo, que ahí es donde se hizo el estudio también de las esponjas. Okay. Y ese trabajo básicamente fue destruido por los huracanes. Y ahora estamos empezando de cero, como si estuviésemos empezando hace 15 años atrás, con lo que sobrevivió. Porque después del huracán nosotros tuvimos que ir, yo no tuve la oportunidad de ir pues porque tengo mi nene, pero los que sí tuvieron la oportunidad de ir y hacer pues una respuesta rápida, rescataron los corales que sobrevivieron, los fragmentos que sobrevivieron, y rápido se construyeron fincas nuevas y pues tratando de salvar lo que quedó, porque los corales son animales que son bien sensitivos a la abrasión, y entonces tú tienes todos estos chorros de corales que fueron destruidos, fueron fragmentados, tú lo que tienes es un chorro de corales en el piso. Si tú no levantas esos corales, ellos por abrasión se van a morir, porque no pueden tener como que contacto directo con nada, porque si no, pues se les afecta el tejido y se mueren. Y pues esa es la misión principal de nuestra organización, ¿verdad? La conservación, restauración y rehabilitación de arrecife. Y ese proyecto en específico que creo que le tiene el nombre de Fincas Estrella. Las fincas estrella es un tipo de finca. Okay. Porque nosotros tenemos más de un tipo. Teníamos, porque pues el huracán las destruyó y ahora se nos ha requerido hacer solo un tipo de finca, que fue el tipo que sobrevivió al huracán. Pero ¿qué tipo fue ese? Lo que le llamamos el arbolito. Okay. Es una finca que es un tubo PVC que tiene varias ramas, como formando un arbolito, y de cada rama se guindan coralitos. Okay. Y esa estructura está flotando en el agua. Está anclada, pero está flotando. Las demás estructuras que nosotros teníamos estaban ancladas al suelo. Okay. Y una de las que teníamos era esa, de las fincas en formas de estrella. Okay. Entonces los nombres son bien particulares, porque teníamos las fincas estrellas, teníamos el tendedero, que era básicamente una estructura con unos tendederos, y los guindábamos de ahí, que de hecho esa era la mejor estructura y era donde más crecía. Teníamos el condominio, una estructura que hacíamos en forma de condominio y le poníamos todos los corales, que esos eran los inquilinos, el arbolito. Teníamos otra que se llama A-frames, que las hacíamos en forma de A, sí, con unas mallitas como de varilla. ¿Cuál más? Yo creo que esas son todas. Y de todas esas, la que mejor resistió al huracán fue la de forma... La de los arbolitos. De los arbolitos. Y entonces esa es la que están haciendo mayormente ahora. Sí, esa es la que estamos haciendo, más bien porque nos lo requirieron. Sí. Las agencias que nos están dando los fondos. Pero me imagino que ese era uno de los propósitos del proyecto, ¿no? Era tener diferentes tipos de estructuras, sí, para ver, ¿verdad?, cuál funcionaba mejor y demás. Y bueno, tiene un caso que la mejor que funcionó, ¿verdad?, para resistir este tipo de... que quizás alguna otra era mejor en otras características, en otra crecía mejor, en otra... Sí, lo que pasa es que en el tendedero pues crecían más rápido. Sí. Y pues como nosotros tenemos un factor tiempo, y lo que queremos es la mayor productividad posible, ¿verdad? Como cualquier granjero. Sí. Pues nosotros lo que buscábamos era el mayor crecimiento. El mayor crecimiento lo teníamos de las de tendedero. Las de tendedero no es que no aguantaron el oleaje o la marejada de fondo, porque sí tuvimos una estructura que lo resistió. Lo que pasa es que en Culebra el oleaje estuvo tan y tan fuerte que básicamente arrancó un montón de vegetación de la costa y la arrastró hacia adentro del mar. Y esa vegetación fue la que se enredó
con las estructuras. Sí, que no fue la marejada como tal, sino... No fue la marejada como tal. Todo lo que sale de debris. Fue eso mismo. Fue esos troncos que se metieron en el fondo, que pues se enredaron y a medida que se seguían moviendo, pues ahí arrancaron. Pero que la de árbol, como estaba libremente flotando, exacto, pues todo eso le pasaba por el lado y no necesariamente se la llevaba. Exacto. Entonces, pues estamos haciendo ahora las del arbolito, complaciendo pues a la gente que nos apoya y nos da los fondos, pero no estamos viendo la misma productividad que con los tendederos. Oye, ¿por qué es este coral el que están... ¿Por qué las fincas son de ese coral? Porque no son de otro coral. Porque es el coral de cuerno, ¿verdad? Como estabas diciendo. Pues mira, ese coral primero crece súper rápido. Los corales tienden a crecer lentísimo. Eso lo sabe todo el mundo, eso no es ninguna ciencia. Crecen lentísimo, pero este coral en específico te puede crecer de 4 o 5 centímetros al mes. Cuando un coral cerebro te puede crecer milímetros al año. Entonces, este coral también es constructor de arrecife. Como crece tan rápido, es constructor de arrecife y como es ramificado, provee tridimensionalidad. Y esa tridimensionalidad es beneficiosa para los peces, le da refugio a los peces. Un coral de esto, si tú tienes un parcho de un coral, de este tipo de coral, versus unos parchos que tengan corales cerebro, por decir el más que se conoce, tú vas a ver que los peces se van a agregar más en el que tiene cervicornis. ¿Por qué? Por la tridimensionalidad. Así que eso es bien importante también. Eso es una de las razones claves por las cuales trabajamos con esta especie, porque además de preservar los corales, lo que queremos es aumentar la diversidad de peces, la cantidad de peces que tenemos, ¿ves? Por razones obvias, ¿verdad? Son gran parte de nuestro alimento. Son una fuente de proteína, una de las principales fuentes de proteína. Sí. Y más para una isla, nosotros que nos encanta el chillo, el mero y todo eso, pues los arrecifes ayudan a que todos esos peces puedan seguir creciendo, reproduciéndose, persistiendo, que puedan seguir llegando a nuestra mesa. Básicamente, entonces, por su crecimiento rápido relativo a los demás corales y la tridimensionalidad y que provee las bases para seguir creciendo el arrecife. ¿Y esos arrecifes cuán grandes son? Los arrecifes de Puerto Rico. Es que yo no sé si lo podemos medir así como cuán grandes son, porque las estructuras, dependiendo del área, es como van a ser las estructuras. Y mientras más profundo te vayas, puedes ver más estructuras más grandes, ¿verdad? Porque al haber mayor profundidad hay mayor espacio para seguir creciendo la estructura. Hay áreas en Puerto Rico que tienen arrecifes pequeños, hay áreas en Puerto Rico que tienen arrecifes gigantescos. Los arrecifes más grandes tienden a estar bien lejos de la costa. Yo no sé si cuando tú has ido a la playa tú has visto como un parcho blanco, una espuma blanca a lo lejos, bien a lo lejos. Ahí es donde está el arrecife grande, y como tal, la barrera. Que sí me dicen más profundo, pero tampoco demasiado profundo, porque a cierta profundidad ya no está la luz. Sí, claro. ¿Y sabes cuál sería el más grande de Puerto Rico? En Fajardo, en las Cabezas de San Juan, Okay. Hay un arrecife precioso, en la reserva de las Cabezas de San Juan. Ya fuera de lo que es la laguna. Hay un arrecife, hay un arrecife precioso y es profundo. Tú desde arriba, tú ves eso por ahí para abajo, hay como 40 pies. En Flamenco, en Culebra, si te vas para el arrecife que está bien atrás, bien lejos de la costa, ese arrecife es gigantesco también y es precioso. Digo, no sé cómo está después del huracán, yo lo vi antes del huracán. Sí. Después del huracán no me he dado la vuelta. ¿Dónde más? Esos son los arrecifes más con mayor topografía, mayor relieve y tridimensionalidad que yo he visto, por lo menos en mis cortos años. Sí. Y quizás cuando decimos más grande, tú lo estás quizás viendo en esas 3 dimensiones y que tiene más altura. Sí, cuando yo pienso en un arrecife grande, yo estoy pensando en eso, en un arrecife que sea profundo y que la estructura te vaya desde el fondo hasta casi la superficie. Eso es lo que yo pienso en un arrecife grande. Okay.
Y en cuanto a Arrecife, si lo vemos el grande como el área, ¿verdad? El área de costa. El largo. Sí que cubre. Sí sé que hay los más grandes que hay en el mundo, ¿verdad? He escuchado que el de Australia y hay otro en Belice. Sí, la Gran Barrera es el más grande del ¿Qué? mundo y le sigue el de Mesoamérica, que es el que corre por Belice, corre desde la península de Yucatán, por Belice hasta Honduras. O sea, corre toda esa área. Ese es el segundo más grande. Y en cuanto a estos estudios científicos, ¿has tenido la oportunidad de viajar fuera de Puerto Rico para hacer estudios? Para hacer estudios no, pero para presentar estudios sí. Okay. He viajado a varias conferencias, he ido... Es que esto han sido bendiciones que me han caído en mi tiempo como estudiante. He tenido la oportunidad de presentar varios de los trabajos que hemos hecho en Puerto Rico, en Hawái, en México, en Bélgica. Logré coger un taller de conservación en Reino Unido, en Inglaterra. Donde más fui. He ido a algunos estados de Estados Unidos a presentar también. ¿Ha sido el paper, el escrito científico que hicieron o también la tesis en lo que has presentado? Parte de mi tesis la he presentado en Bélgica y en México. En Hawái presenté el paper de las esponjas. Y en Estados Unidos he presentado otros trabajos pequeñitos que hemos hecho. Pero sí, han sido oportunidades que me han caído del cielo y me han ayudado a crecer como persona, como profesional, y ha sido tremendo. Pero no he tenido la oportunidad de hacer estudios como tal fuera de Puerto Rico. Aún no. Okay. ¿Y ahora mismo estás haciendo algún otro estudio o están planteándose hacer algún otro estudio de alguna otra problemática que hayan? Pues mira, la gente con la que yo trabajo son todos unos locos que le surgen ideas a diario. Yo personalmente ahora mismo estoy dedicada a terminar mi tesis y a graduarme para poder comenzar otros trabajos, pero siempre he estado envuelta en los trabajos de mis compañeros y los he ayudado, y la gran parte de los trabajos que hacemos son en Culebra. La gran parte de los trabajos que hacemos son allá. Y hacemos distintos estudios demográficos, fisiológicos, con la finca. Nos pasamos siempre trabajando alrededor de la especie de Acropora cervicornis. Tratamos de hacer distintas cosas con esa especie. Porque también lo que pasa es que esa especie está en peligro de extinción. Okay. Y parte también de por qué trabajamos con ellas, para ayudar a la especie, ¿verdad? Para ayudarla a que no se nos muera. Pero estoy bastante envuelta en distintos tipos de proyectos. Interesante. Mary, entonces, ¿cómo tú balanceas este lado de tu vida, que es de trabajar con los arrecifes y todos estos estudios, la tesis, con tu rol de ser mamá? Wow. Estaba esperando esa pregunta, porque todo el mundo me lo pregunta. Es bien difícil. Y tú no te imaginas la red de apoyo que yo tengo. Mi familia ha sido clave en todo momento. Mi hijo no fue planificado. Y él llegó yo terminando mi bachillerato. Okay. Entonces, pero como yo soy como soy, para mí eso no es obstáculo. Yo terminé mi bachillerato, yo empecé mi maestría y yo he seguido estudiando y logrando poco a poco mis metas. Y ese nene, él es básicamente mi inspiración a seguir adelante. Pero para yo poder llevar a cabo todas las cosas que yo he hecho a través de mi vida profesional, y todas las experiencias que he tenido, ha sido gracias a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi pareja, a mi tía, a mis primos. Yo tengo una red de apoyo tremenda, que siempre han estado ahí, siempre han dicho presente para yo poder hacer mis cosas, para yo poder hacer mis viajes,
presentar mi trabajo, exponerme al mundo de la biología marina en Puerto Rico e internacionalmente. ¿Y cómo lo balanceo? Pues gracias a ellos, básicamente. Gracias a ellos. Y también, pues, obviamente mi nene tiene 6 años. Okay. Así que, pues, soy mamá de un niño que juega soccer. ¿Así? De un niño que va para primer grado. O sea, mi vida es bastante ajetreada. Y yo siempre trato, ¿verdad?, de seguir con mis cosas profesionales, pero sin olvidarme de mi rol como madre. Sin olvidarme de que, pues, que yo quiero que mi hijo tenga ciertas experiencias que yo tuve cuando niña. Y yo siempre trato de balancear eso. Siempre, claro, con la ayuda de mi familia. ¿Qué es lo más difícil de ser? Lo más difícil de ser mamá, para mí, con mi estilo de vida ahora mismo, es cuando me tengo que ir a trabajar a la Culebra y tengo que dejar el nene. Para mí, eso es lo más difícil. Hay veces que yo me tengo que quedar en Culebra un día, pero hay veces que me tengo que quedar una semana. Entonces, como el nene es tan pequeño, a mí no me gusta que él esté tanto tiempo sin verme. Okay. Y pues yo trato de ir y venir. Pero llega un punto que es como que quiero quedarme más tiempo con él. Y hay veces que me tengo que coger mi break de mis viajes a Culebra y a donde sea que tenga que ir. Pero hasta ahora siento que lo he hecho bien. El nene es bastante comprensivo, yo siempre le explico, tengo que trabajar, mamá trabaja con los peces, yo le digo, y los corales. Ahora que está más grande estoy empezando a llevarlo para el agua, para que él pueda ver con qué es que yo trabajo, qué es lo que yo estoy haciendo. No necesariamente llevármelo al trabajo, pero sí exponerlo, a que empiece a ver pececitos, los corales, que empiece a entender qué son los animales y los organismos con los que mamá está trabajando. Y discúlpame que estoy aquí luchando con mi voz, por el catarro que tengo. Pero sí, eso básicamente. Pero me imagino que también está su lado positivo, que es lo más que tú te disfrutas de ser mamá. Ay, Dios mío. Lo más que yo me disfruto definitivamente es ver su desarrollo. Ver cómo él se está formando como persona, ver cómo él está aprendiendo, las preguntas que me hace, preguntas inteligentes. Cada vez que me hace una pregunta inteligente, yo me quedo con wow. Dime los otros ahí. Wow, bueno. ¿Qué te pregunta? Él me ha preguntado, mamá, ¿por qué tenemos huesos en nuestro cuerpo? Él me ha preguntado de dónde vienen los bebés. Me ha preguntado, ¿y los hombres pueden tener bebés? O sea, son preguntas como existenciales. Sí. Que yo se las contesto a calzón quitado. Yo le hablo como si él fuese un adulto y yo le digo la que hay. Eso de estar dándole la vuelta porque... No, papito. Mira, nosotros tenemos huesos en nuestro cuerpo porque si no los tuviésemos, nosotros fuésemos bien mongos. Y no pudiésemos mover los brazos ni mover las piernas. Así que, yo le explico así para que él entienda. Y yo me disfruto tanto contestarle sus preguntas. Hay personas que no les gusta tanto que pregunten tanto a los niños, pero yo eso me lo disfruto como tú no tienes idea. A mí me encanta hablar con él, que me pregunte cosas que yo jamás me las imaginaría, porque él sale de la nada. Él viene a la, mamá, ¿y esto? Mamá, ¿y lo otro? Y yo, con una sonrisa, ay, mi amor, vente para acá, vamos a hablar, yo te explico ahora cómo es eso. Eso es lo más que yo me disfruto, su desarrollo y ver, ¿verdad? Que darme cuenta yo misma que algo estoy haciendo bien con ese niño, que se está desarrollando de una forma tremenda. Sí, yo lo vi, está por ahí dando vueltas. Sí, está por ahí. Yo me lo traje porque también quería que como que me viera, porque a mí me gusta que él vea las cosas que yo hago y yo siempre le digo, vente que vas a trabajar, vamos al trabajo de mamá. Qué chévere, qué bueno. O sea, que él sabe más o menos
tiene idea de las distintas cosas que hace mamá. Y mi meta es pues crear esas memorias. Porque yo tengo memorias de cuando yo tenía su edad, cuando yo tenía 5 o 6 añitos. Entonces yo lo que pienso es en eso, en las memorias que yo le estoy creando. Que cuando él sea grande, él recuerde, wow, yo acompañé a mamá para que le hicieran, para que la entrevistaran, que yo estaba hablando con un muchacho, con un micrófono, yo me acuerdo que mamá me llevó al laboratorio y ella estaba trabajando con unas cosas, me acuerdo cuando mamá me llevó a hacer snorkeling, ¿ves? Ese tipo de cosas. Cuando fue el eclipse, yo me lo llevé a la universidad. Y nos pusimos a ver el eclipse con equipo de la universidad. Okay. Y por eso mismo, porque yo quería que él tuviese esa experiencia y que tuviese esa memoria ahí en su mentecita. Y cuando él sea grande, él recuerde todas esas experiencias que mi mamá quiso que yo tuviese. Porque por lo menos yo vivo agradecida de todas las memorias que yo tengo, de las cosas que mi mamá hacía conmigo. Pues nada, que yo vivo así. Me encanta como que cómo se está desarrollando y me encanta saber que yo soy clave en ese desarrollo. Eso a mí me llena por dentro y me da alegría y no puedo esperar a que sea un adulto. Digo, no quiero que crezca, quisiera que se quedara así toda la vida porque es tan bello. Pero no puedo esperar a verlo como adulto, cómo va a resultar ser, gracias a la crianza que le estamos dando. Qué chévere, de verdad que se ve que te lo disfrutas un montón. Sí, me lo disfruto mucho. Y tienes mucha suerte porque tienes ahí dos pasiones bien grandes en tu vida, ¿verdad? Que es lo que haces y el hijo tuyo. Y cuando veo que a él le gusta lo que yo hago, o sea, que se lo disfruta también. Cuando yo me metí al agua con él, que se metió Alex también, eso fue increíble. Cuando se le vio los peces por primera vez, ay, yo por poco lloro porque eso fue una experiencia para él impresionante. Y esa experiencia que él está teniendo de niño, yo no la tuve hasta que tuve 17 años, 18 años. ¿Ves? Y ese es el tipo de cosas que yo quiero que él pase por esas experiencias desde chiquitito y que lo recuerde de grande. Y qué chévere. Pues, Fabiola, de verdad que agradezco que nos dieras este tiempo, ¿verdad? Tuyo, que es un tiempo bien importante. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Me encantó. Estaba bien nerviosa, pero me encantó hablar aquí contigo. Así que esto va a quedar a la posteridad, así que se lo das a tu hijo de aquí a un par de años para que lo escuche. Ay, Dios mío. Pero definitivamente. Te agradecemos, verdad que tienes un trabajo, una línea de trabajo que me encanta, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado todo eso, bueno, a que puertorriqueño no le gusta la playa. Eres bienvenido siempre a trabajar con nosotros. Sí, voy un par de veces para allá con ustedes. ¿Tú buceas? Yo tengo la padita. ¿Sí? Pues ya está. Digo, me llevaba un par de añitos de la última vez que buceé, un refresh no viene mal. Pues un refresh y ya está. Sí, ya está. Eres bienvenido siempre. Pues mira, sí lo voy a considerar para ir para allá. Porque me encanta eso del buceo pacífico, ¿verdad? Dependiendo a qué profundidad, pero eso de estar flotando. Nosotros nos mantenemos llanitos. Sí. No te preocupes. No, pero a mí me encanta, mi profundidad preferida 50, 60 pies. Sí. Cuando ya los rojos se van saliendo y se quedan los azules y los violetas. Esa profundidad me encanta. Tremendo. Mira, a ver si voy con ustedes un día de esto. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, muchas gracias. Y terminamos. Ahorita se lo enviamos a Vanessa para que lo escuche. Está loca por escucharlo, ya quiero escucharlo. Ay, qué linda, bendito Vanessa, muchos saludos, te extrañamos. Queríamos que estuviera aquí, Vanessa.